¿Han hecho algún tipo de estudio de impacto de cuando pasa el tren, de cómo puede eventualmente afectar el cimiento de la casa? Vinieron inspectores del Ministerio de Transporte antes de empezar y vieron la casa y bueno, no, que la casa estaba bien, que como que seguimos adelante, viendo a ver la posibilidad de hacer un reclamo por como un recurso de amparo, ¿no? Están bienvenidos. Baja el frío en la noche, ¿eh? Se siente realmente si uno está caminando por la calle. Estamos todos, ¿eh? Está el equipo completo aquí aguardando este encuentro con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Bien, muy bien. Como decís, con frío, ahora la calle está fría. Sí, sí, sí. Un día agitado, ¿eh? Bueno. Hay cierta agitación en el ambiente, no noticioso estoy hablando, ¿no? Y de hechos que se producen y que se convierten en noticia. Bueno, hay cosas inusuales, ¿no? Lo del agua es una. Sí. Yo creo que la gran preocupación de la gente, la renuncia inesperada, o no, de Santiago González en el Ministerio del Interior. Y bueno, siguen los ecos de Cabildo, entre otras cosas, ¿no? Sí. Cabildo ha seguido, digamos, la línea de ciertas críticas hacia el ejercicio o determinaciones que el gobierno no ha tomado sobre problemas que vive hoy el país. Sí, a nivel diputados, algunos legisladores que han sido críticos con, por ejemplo, la gestión de esta crisis hídrica, ¿no? Claro. Creo que esa va a ser una de las características de ahora más, ¿no? De lo que queda. Va a marcar un poquito el camino por ahí. Seguimos, pero vamos a marcar lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Y el mundo, además, Maggie, ¿eh? Sí. El mundo está realmente convulsionado. Cuba, por ejemplo, con serios problemas en lo que tiene que ver con el combustible. Hay muchísimos cubanos, venezolanos y nicaragüenses en la frontera de México con Estados Unidos, 150.000 más exactamente. Donald Trump salió a hablar hoy, imagínense. Las determinaciones tomadas por Trump en su momento no fueron por Biden descalificadas, sino que siguen vigentes. Lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está ocurriendo. El Papa va a recibir al presidente de Ucrania, ¿no? Las advertencias de que Rusia no se quedaría en Ucrania, algunos piensan que no se quedaría solo con la idea de atacar Ucrania, ¿no? O sea, el lío ya es mayúsculo. La OTAN está tomando se habla de Finlandia. Cartas en el asunto, ¿no? Se habla de Finlandia. Sería duro. Y a veces parece que el ritmo uruguayo nos hace olvidarnos que están pasando cosas muy serias en el exterior. Sí, ¿no? Y tenemos un... Del otro lado del río nomás, ¿eh? Sí, claro. Totalmente. Sí, también. Y el problema que tiene Lula ahora con Estados Unidos con respecto a la deuda brasileña. Es decir, es muy fácil de pronto hablar para la tribuna, pero después te tenés que encontrar con quien de alguna manera has manifestado cosas que han sido agresivas aparentemente, ¿no? Sí. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? En Argentina no hay dólares, o por lo menos buscan la... Y hoy leí un análisis muy interesante en el Observador diciendo que el Banco Central del Uruguay tiene un exceso de reservas. Están viendo cómo hacen para administrar ese exceso de reservas. Pasa con Japón. Tienen más dinero del que realmente tenían previsto tener de reserva. Sí, exactamente. Es brutal. Señores, vamos a tener hoy el problema del agua, decía Alfonso recién. Sí, nosotros vamos a ocuparnos de ello y vamos a ocuparnos de una forma práctica. Vamos a tener a una real autoridad en materia de nutrición que nos va a estar alertando seguramente, aconsejando sobre el agua que tenemos hoy en la canilla y el agua que los uruguayos hoy están buscando en cada supermercado, en cada almacén que existe. Pero hay otros temas.
Sí, yo voy a continuar con lo que habíamos hablado el martes, que es un poco la crisis o post-crisis con Cabildo. Eso te iba a preguntar. Lo que quedó pendiente fue un poco esos cuestionamientos sobre el modo de gobernar del presidente de la República. Bien. Si es individualista, verticalista, como se le quiera llamar. Y bueno, las novedades que hubo hoy, que fue la renuncia de Santiago González, Sí. el director de Convivencia, una figura muy importante, muy cercana a Larrañaga, ¿no? Nos sorprendió, pero yo estaba pensando hace un rato que esto ocurre después de lo de Moreira, ¿no? Me parece que hay un mensaje ahí del presidente diciendo o tratando de decir a todos igual. Moreira cometió una irregularidad, presuntamente, desde la perspectiva del presidente, debió renunciar. Santiago González, que es del Sarno Blanco, debió renunciar. Sí. Ya había pasado algo parecido con otros temas, con Calabria, por ejemplo. Claro. Yo creo que ese es uno de los motivos. El otro tiene que ver con lo que se viene. Es como diciendo, el mensaje me parece de la calle. Nosotros hacemos renunciar a la gente, cae y se le sanciona. Lo digo por las investigaciones pendientes del senador Carrera, Claro. de Susana Pereira, de la viuda del ex ministro del Interior, Bonomi, y todas las denuncias que se realizan respecto a eventual uso indebido, sobre todo del hospital policial. Entonces me parece que hay un mensaje doble y tratar de que el oficialismo llegue a esa instancia que se relaciona con la gente del Frente Amplio, sí, con, por decir algo, entre comillas, con las manos más libres. Muchos legisladores marcándolo en redes sociales, ¿no? Esa diferencia, nosotros somos distintos que ustedes, haciendo alusión a este caso del Frente Amplio también. Sí. Lo que me da la impresión también es que los problemas, los dolores de cabeza del presidente de la República lo está generando gente de su alrededor, ¿verdad? De alguna manera, gente que de alguna forma ha transgredido cosas que, entiende el presidente, no deben ocurrir. Tenés una seguidilla de la reforma de la Seguridad Social y el tranque de Cabildo, después el asunto Moreira y en paralelo de los Santiago González. O sea, los tres últimos fueron, digamos, fuego amigo, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Diego, veíamos lo del tren allí, que era tradicional, ¿no? Impresionante. El proyecto Ferrocarril Central, ¿no? Es el proyecto que viene adosado a la instalación de la segunda planta de UPM en el centro del país. Bueno, había que reconstruir buena parte de la línea que va de Rivera a Montevideo, más precisamente de Paso de los Toros hasta el puerto de la capital. Es una obra que cubre más de 270 kilómetros y que generó, digamos, por un lado entusiasmo, porque generó mucha mano de obra, porque por ahí van a salir más de 2 millones de toneladas por año de celulosa y también otras empresas que piensan treparse a esa vía, pero también generó dolores de cabeza para el consorcio que está a cargo de su construcción, del Ministerio de Vivienda, de las autoridades locales, atraviesa varios departamentos, porque los vecinos se quejan, porque esa vía que siempre pasó por ahí, ahora hay que reconstruirla, después va a pasar un tren con otro volumen de carga que va a traer problemas. Y para hacer foco en uno de esos problemas nos fuimos hasta el Paso Molino, a India Muerta y la vía. Ahí hay una casa esquina, en donde se está haciendo la obra y bueno, obviamente los propietarios nos muestran los efectos que está teniendo esa obra sobre la vivienda y también sobre la calidad de su vida. Bien, Maggie trae además un tema de gran actualidad. Sí, y por demás importante. Sí. Vamos a hablar en esta mesa hoy sobre la situación de la violencia y el abuso sexual a niños y adolescentes en nuestro país, con dos grandes referentes en la temática, así que va a ser un tema importante para saber cuál es la realidad hoy, en la temperatura hoy, pero también para reflexionar. Creo que de eso se trata. Siempre queda la duda en esos temas, perdón, sé que estamos apurados, si es que aumenta o se hace más visible. Exacto. Es un tema... Sí, realmente. Señores, ustedes conocen a Jimena Torres, ¿verdad? Bueno, en un instante, en unos minutos, converso con ella aquí en Periodistas. Bueno.
Estaba mirando este libro que me acaban de obsequiar y que agradezco. Casero es mejor. Su autora está con nosotros, como lo anticipamos. Ella es María Ximena, sería, ¿no? Sí, en realidad es Ximena. Ximena Torres, pero para todos, Ximena Torres. Para todos de Ximena, Jime. A mí había una maestra en la escuela que me decía Ximena cuando estaba como retándome, entonces me quedó esa cosa de que me gusta que me digan Jime. Ahí está, muy bien. Ella ha estudiado comunicación social, pero además en distintos aspectos. Por ejemplo, con orientación en publicidad, cocina, bellas artes. Fue a Barcelona, estudió allí con grandes maestros. Hoy tiene su empresa. Entonces podemos hablar de gastronomía, su empresa y también de ella misma, ¿verdad? ¿Te gusta hablar de ti o te inhibe? Me gusta mucho hablar de la vida, me gusta mucho hablar de la cocina. Creo que a todos nos gusta hablar de la comida. Es como un punto de encuentro siempre, ya sea cultural, familiar, social. Entonces creo que a veces también en un mundo en el que pasan tantas cosas, cuando uno habla de comida generalmente se alegra el alma. Claro. ¿Te gusta hablar de la vida? ¿Qué cosas de la vida? Me gusta hablar de la cotidianidad, me gusta, por ejemplo, saber cuál es tu comida favorita. ¿Mi comida favorita? Sí. ¿Qué te gusta? Te vas a reír, Ese día que decís, me doy un placer. Te vas a reír. El viejo y querido puchero. Bien hecho y sustancioso. Sustancioso. Sí. ¿Y sos de comer con la carne, viste? Al final la comés como con mostaza, ¿acompañás con algo o no? A veces con salsa. Con- Salsa de tomate y casera. Ah, ese Sí. es un buen pique. Eso lo hacía mi madre. Hoy lo extraño bastante, pero de alguna manera eso es lo preferido, si te digo. Es ¿verdad? como el concepto de comfort food, que es comida al alma, ¿no? Es ese plato que decís, bueno, en un día es el plato que te levanta, que te da energía, que Por te alegra el alma. en esta temporada, ¿no? Las ensaladas son fantásticas en el verano, son insuperables. Yo estaba medio que deseando que llegue el frío para poder empezar con esas comidas. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho. Me gusta, por ejemplo, tener la tradición de los lunes comer siempre lentejas en casa. Una vez que viajé a Perú, escuché que comer lentejas los lunes te hace como arrancar con abundancia la semana y a mí me gusta mucho seguir estas tradiciones, así que bueno, el clásico de casa, los lunes son lentejas. Pero volvemos a lo que te había preguntado. ¿Te gusta hablar de la vida? ¿Qué cosas de la vida, por ejemplo? ¿Y con quién hablas cosas de la vida? Porque uno no habla cosas de la vida con cualquier persona. Bueno, tengo, por ejemplo, un par de amigas con las que siempre me gusta hablar de en qué serie andan o qué libro están leyendo. Obviamente que son amigas con las que vos sentís que tenés como un criterio similar y generalmente si le gustó ese libro a una amiga, me va a gustar a mí. Sí. Así que eso lo hago bastante. Después, en la dulcería, en las tiendas, me pasa mucho el contacto con el cliente. Y ahí me gusta saber en qué anda la gente, cómo está. Escucho mucho a la distinto que gente para somos, ¿no? desarrollar productos. Exacto. Lo distinto que somos los seres humanos, ¿no? Lo distintos Lo que debes somos. ver, digo. Sí. Es tono de pregunta, ¿eh? Lo distintos que somos y también los puntos de unión. De nuevo, la comida, el sentarse a tomar un café, el sentarse a leer el diario, lo veo en las tiendas. La gente cómo disfruta de tener esos 5 minutos o 10 minutos solos tomándose un café con uno mismo. Quizás años atrás era más difícil sentarse solo, lo mismo que ir al cine solo. Y Sí, ahora sí. la gente valora más ese momentito solo. Por ejemplo, yo que soy mamá, cuando están todos en el jardín, en la escuela, tomarme un café conmigo misma sola es un momento que disfruto mucho. ¿A qué horas te levantás? Me levanto 7 menos cuarto y soy de acostarme bastante tarde. Ah, sí. Sí. Es sacrificado el ejercer, digamos, y el pilotear, ¿no? O pilotar una empresa gastronómica. Es muy Sí, sacrificado. la gastronomía tiene como ese mito de lo difícil y yo creo que la gastronomía o cualquier emprendimiento propio siempre te va a sacar una gran parte es como si una parte de tu cerebro todo el tiempo está ocupada en eso. Sí. Durmiendo y despierta, siempre tenés que estar atenta porque pasan cosas. Cuando las tiendas están abiertas pasan cosas, pero cuando las tiendas están cerradas también pueden pasar cosas. Entonces, hay una responsabilidad en que sabés que el tener la tienda hace que la tengas que atender, como dice aquel dicho, y no lo reniego, creo que es parte de. Claro. ¿No te interfiere en tu vida familiar, en tu vida personal? ¿No te elimina momentos para ti que deberías tener?
Sí, hace que tu negocio sea parte de la familia. O sea, por ejemplo, me acuerdo en pandemia que cerramos en marzo y se venía la Semana Santa y yo medio que me reconvertí, me puse a hacer las roscas de Pascua y los huevos de Pascua en casa y íbamos con mi marido y mis hijos a repartirlo. Y sí, había un momento que mi marido decía, bueno, ¿cuándo podemos volver a la normalidad? Porque la casa era huevo de chocolate. Pero también podés renegarlo o podés abrazarlo y hacer que tus chicos te vean trabajando, vean a una mamá feliz en la maternidad, pero también feliz en los logros personales. Entonces creo que ellos me vean trabajar y amar lo que hago es como un gran legado que siento que es una de mis misiones. Claro. Jimé, sos del tipo de persona que a la distancia, sin conocerte en profundidad, sin verte habitualmente, uno diría, esta es una chica feliz, esta persona ha logrado a lo largo de su vida todo lo que ha querido. No da la impresión de haber pasado por circunstancias complicadas. ¿Es cierto eso? ¿No has pasado por situaciones complicadas? He pasado por situaciones complicadas, pero soy como... Es parte de mi personalidad, yo soy Sagitario y soy como de levantarme o levantarme. Me pasan cosas difíciles y puedo estar un rato llorando y después tengo que encontrarle la vuelta para seguir adelante. Quizás esa imagen es también porque uno elige qué darle al universo para también recibir. Prefiero hablar de las buenas y las pálidas, guardármelas para casa. Claro. Es una actitud, ¿no? Es una actitud de vida, yo creo. Por supuesto. Eso. Además, el llanto, como lo has mencionado, uno descarga energía. Es liberador. ¿No? Energía negativa hacia afuera. Sí, si estoy mal, lloro un rato. Bien. ¿En qué crees? Creo en la familia, creo en la voluntad del trabajo, creo en el amor, creo en la familia para toda la vida. Sí. Me miraste de una forma especial cuando dijiste creo en el amor, como diciéndome, soy de las personas raras que creo en el amor. Bueno, mi marido tiene una frase que dice, hoy en día casarse es músico. Y dice, hoy en día casarse es un acto de rebeldía. Sí. Antes era al revés, sí, era como el rebelde no se casaba. En un mundo en el que se cree o se descree un poco más en el amor, creo que sí, que el amor sigue siendo y va a ser siempre la fuerza que mueve el mundo. Claro, China Zorrilla decía con insistencia que para ella lo extraordinario en su vida era sentarse y tejer. Que lo extraordinario para otros sería subir en el escenario, estar en una película, claro, o viajar. Ir a París. Sí, claro. Y para ella lo extraordinario era, y lo fantástico era precisamente tejer. Creo que es muy lindo enamorarse del ordinario, enamorarse de la cotidianeidad. Creo que nos hace, en mi impresión, nos hace más feliz. Si vos tenés en tu diaria momentos felices o momentos que valorás, no estás esperando que llegue aquel día que vas a ser feliz, porque si no pasas la vida entera esperando ese momento, que claro. Es así, pasa rapidísimo. Claro. ¿Tu empresa es del tipo de empresa sobre el cual los enamorados pueden asistir? ¿Están de alguna manera adecuados a esa circunstancia que el amor da, no? Sí, la dulcería está como pensada, yo la pensé como si fuera el living de mi casa. Y una de las cosas que me encanta es que generamos ese ambiente en el que un niño que acaba de salir del jardín puede sentarse a merendar, una pareja puede estar compartiendo una merienda compartida en plan amor, una persona puede estar sola en la barra leyendo el diario y tomando un café. Me gusta eso de pensar que no hay actividades para grandes y para chicos o lugares para grandes y para chicos. Todos podemos convivir. ¿Viste esa cosa que te dicen, ay, si sos grande, ay, había una veterana en el boliche? No. Que todo el mundo sea feliz donde quiera hacerlo. Claro, claro. Tus cosas, además, las que haces, son tentadoras. Están hechas... Son pochas. Sí. Son pochas, con mucho dulce de leche, mucho chocolate, mucha nuez. Me gusta lo contundente. Sí, está perfecto, pero... Aunque hay tendencias que también tenemos que seguir los cocineros, siempre digo eso. Vos cuando armás tu empresa, tu emprendimiento, lo pensás de cierta forma, pero después el mercado y el consumidor es el que te da el uso. En el caso, por ejemplo, de la gastronomía en los últimos años en Uruguay, empezó a tener una demanda mucho mayor de productos sin azúcar, de productos sin gluten, de productos veganos. Entonces,
tú como emprendedor, capaz que no sos el consumidor de esos productos, pero tenés que atender a la necesidad de tu cliente y para no perderlo, vos también tenés que girar, hacer un giro y aprender y seguir aprendiendo. Claro. Si yo antes no sabía hacer cosas veganas, ahora las sé hacer. Claro. Leía los otros días que en Estados Unidos y ahora en buena parte de Europa están de moda, o tal vez no de moda, los hongos. Los hongos. Los hongos han pasado a ser, digamos, como algo absolutamente tentador para aquellos que quieren consumirlo, porque tienen propiedades extraordinarias, aparentemente, que se están descubriendo. Acá en Uruguay, por ejemplo, hay un emprendedor que se llama Pils, que también está produciendo hongos de distintos tipos, y lo interesante, y este es un concepto que lo aprendí en París el año pasado. Cuando yo cumplí 40, fuimos a recibir el premio de ese libro en París, que ganó 2 premios en los Gourmand Awards, que son como los Oscars de los libros de cocina. Sí. Y este médico dijo, los hongos son la carne del futuro. Cuando empiece a haber problemas para conseguir carne animal, bueno, ¿dónde se consigue esa proteína, ese valor nutricional? En los hongos. Además que son atemporales a nivel de estaciones. Hoy en día se cultivan, no naturalmente, sino que en laboratorios. Entonces vos puedes tener hongos con una producción de muy poco daño al medio ambiente, sin huella de carbono y nutrirte. Dicen que en Estados Unidos es realmente un fenómeno. Tiene un nombre, además, que no recuerdo, un nombre en inglés que no recuerdo, pero aparentemente han pasado a ser lo más apetecido, así como ha sido la cocina peruana. Exacto. En Masterchef hicimos una vez un programa. Todos tienen que cocinar con hongos, pero desde shiitake, portobelo, gírgolas, hay múltiples variedades de hongos y llegamos a hacer desde milanesas, hamburguesas, es infinita la cantidad de recetas que puedes hacer con hongos y son tan versátiles como para que el que le gustan los hongos lo coma feliz y el que no le gustan los hongos no se dé cuenta y lo coma feliz también. Claro, claro. ¿Te gusta la televisión, hacer televisión? Me gusta la televisión, fue medio como que lo fui... A ti te debe haber pasado que cuando te paraste frente a una cámara se te fue dando. Viste que a veces los camarógrafos te dicen, ¿tenés eso? O hay una expresión que dicen acá mucho en la tele que es como, la cámara te quiere. Sí, el don. Me pasó eso. Yo estudié comunicación, entonces había hecho taller de televisión, viste que vos llevas tu VHS, te veías para después... volverte más profesional, pero la realidad es que cuando hice el casting, mi primer casting quedé, que fue para hacer Día Perfecto en Tele 12, y me pasó eso, fue como que sentí que la cámara y yo nos llevamos bien. Sí. Nos enamoramos. Hay una sensación se dice así. eso, ¿no? Exacto, sí. O te rechaza. La cámara es algo misterioso que te quiere o no te quiere como tú decías. ¿Es cierto eso de que somos lo que comemos? Sí, creo pila en esa frase, ¿sabes? Creo que todo lo que nos llevamos a la boca va a tener repercusiones en la calidad de vida que vayamos a tener. Entonces, si tú comes mal, bueno, después no puedes sorprenderte si tenés baja energía, si después los valores médicos no te dan bien. Es tan importante alimentarse bien. No soy nada extremista yo. Yo soy de comer todo, pero... trato de hacerlo como con las medidas y el día que me voy a dar un gusto, qué sé yo, me preocupo por haber tomado mucha agua, por haber entrenado. Es muy importante, es mantener el equilibrio en nuestro organismo, ¿no? ¿Cómo vivís las fiestas? Las fiestas que tú tenés que de pronto servir, ¿verdad? Que haces el servicio. Bueno, en una época cuando era más chica hacía mucho catering y aprendí un montón a mantener la calma en la cocina, aún en los momentos más estresantes. Esos críticos. Momentos ¿Qué son cuáles? No sé, ya llegaron los invitados, ya llegó la novia, la suegra el padre de la novia está pidiendo tal producto, una chapa con bocaditos que se cae, un puré que se puede llegar a haber quemado. Mantener la calma y, bueno, si hay que hacer algo de nuevo, se hace de nuevo. Sobre todo, soy de las cocineras que cree que no es necesario gritar para que las cosas ocurran. Claro. Viste que en los programas, en las películas de chef, siempre el chef es un re mala onda, que grita y que trata mal a la gente. No creo en eso.
Creo que es terrible que en los 90 y en los 80 sí haya sido tan famoso el cocinero francés que gritaba. Me parece que no, que tiene que ser un lugar donde trabajar en buenas condiciones para que las cosas salgan bien. Casero es mejor. Casero es mejor, mucho mejor. Es el título del libro, pero además, ¿qué dirías? Es mi lema, es mi leitmotiv. Bien. Creo que comiendo casero ya ganamos un montón en esto de la salud, de comer mejor, de comer, de hacernos más felices. Sí. Y no me refiero a casero, light, sin azúcar, sin esto. No, casero porque ya el casero tiene un plus en todo lo que ocurrió en la casa, en el aroma, en que los niños te vean cortando la cebolla, en que pase alguien por la cocina, te picotee un poco y siga. Toda la felicidad que va ocurriendo en la casa mientras alguien está cocinando no se compara con abrir una caja de pizza. Sí, cada vez más hombres cocinan, ¿eh? ¿Vos cocinás? ¿Sabes una cosa? Fue una cosa que no me enseñó mi madre. Bueno, y pero no he ahora tenido... tenés un gran libro en las Ahí manos está, ahora. exactamente, lo veré. Sí la parrilla, ¿eh? ¿Ah, sí sos un parrillero? Sí, la parrilla. Me animo y bien. ¿Tenés algún pique, por ejemplo? No, clásico absolutamente. ¿Pero usás algún mojito? ¿Sazonás con algo en particular? Sí, ¿O sal? sí, y por supuesto vegetales, ¿no? Ah, ¿hacés vegetales a la parrilla? Sí, vegetales a la parrilla. Eso es bueno. ¿Eh? Después me anotan el teléfono, Sí, todo así. Yo puedo llevar el vinito, el Sí, y postre. pescado también, ¿eh? ¿Pescado a la parrilla? A la parrilla también. Ah, sí, pero bien. Esa suena muy bien. Encanta. ¿Qué ves para vos en los próximos 10 años, Jimé? Me gustaría seguir haciendo televisión. Me encanta poder comunicar mi pasión, que es la cocina, por esto que te digo. Estoy segura que aún el que no cocina está a tiempo de ponerse a cocinar. Esto va para vos. Bien. Y le va a hacer tener momentos más felices. Entonces, espero poder seguir lo que es mi pasión y lo que es mi certeza, poderla seguir comunicando a través de libros, a través de tele. Hoy hay tantas formas de comunicarnos con el público, ¿no? También las redes. Sí, la gastronomía ha entrado en la esfera del arte, además, ¿eh? Sí. Y que hoy haya programas en prime time de cocina dice mucho. Por supuesto. Fue lindísimo conversar contigo. Un ¿sabes? placer. Les deseo a todos muchos éxitos. Me encanta que estés de vuelta por aquí. Te agradezco mucho, Jimé. Y seguramente ustedes ya sabían, por supuesto, que Jimena los está esperando allí en la dulcería. Señores, vamos a tener, luego de la pausa, cosas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a tener la presencia con nosotros de la prometida nutricionista, que es Gabriela Fajardo. Vamos a estar hablando a propósito de los problemas que genera el agua y cómo conducirnos correctamente. Y además viene la columna de... viene Diego Sass. Ustedes vieron a Diego que en el adelanto estuvo allí por el Paso Molino frente a una situación muy especial que se da con el paso del tren ahora. Bueno, vamos a tener el informe. Y viene la continuación de la columna que inició la semana pasada nuestro compañero Alfonso Leza, a propósito de temas que son de una actualidad muy importante en materia política. Lo vamos a escuchar con mucha atención, como siempre. Volvemos. El agua, el gran tema de los uruguayos en estos últimos días, algo sorprendidos por supuesto, pero más allá de todo eso, pensando cómo nos debemos conducir. Y por eso está con nosotros la licenciada en nutrición Gabriela Fajardo, directora interina de la Escuela de Nutrición, docente en nutrición de la UDELAR, profesora de biología, todo eso. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que tienen que ver con lo doméstico, ¿no? La realidad del agua ya es
eso está en el plano político, tomar decisiones, pero con esta realidad sobre la mesa tenemos que saber cómo actuar nosotros. Y una de las preguntas que nos surge es qué pasa con el tiempo. No sabemos cuánto esto se va a prolongar, si van a ser semanas, si van a ser meses. ¿Qué mirada tienen ustedes en referencia a la afección en la salud? ¿Cuánto tiempo puede pasar, cuánto tiempo puede consumir un hipertenso el agua hoy de OCE hasta que le haga daño? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Específicamente con los hipertensos, bueno, ahí se debe tener un cuidado muy especial con el agua que está consumiendo y ahí nosotros siempre recomendamos que, bueno, cada caso puede ser particular y la importancia que consulten con los especialistas que los atienden, porque no es solo el agua lo que hace a la cantidad de sodio que ese hipertenso termina consumiendo, ¿no? Entonces, en el caso de tener que consumir agua de OCE y para evitar que su patología se agrave, lo que aconsejamos es tener otros cuidados para que no tenga repercusiones de una suba de hipertensión, de las cifras de presión arterial u otras consecuencias. Pensando, bueno, la misma duda tenemos nosotros y de cuánto tiempo se irá a prolongar esto, no tenemos la respuesta. ¿Y los no hipertensos, el tic-tac? Ahí va, y ahí entonces, bueno, el consumo de sodio en nuestra población y a nivel mundial también es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. Son periodos lentos y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, puede pasar mucho tiempo. Pero hay una cosa que tenemos que estar atentos y es todas esas personas que tienen la patología y no lo saben, y bueno, ahí puede haber alguna manifestación que sea importante tener en cuenta. Así que es variable, digamos. Claro, Bien. me gustó mucho su respuesta, perdóneme por Sí. juzgarla, esa respuesta del especialista, porque lo que estamos haciendo nosotros con Maggie, ¿verdad? Es, y lo que vamos a recibir son preguntas generales. Pero cada paciente, en el caso de aquellos que tienen enfermedades crónicas, tiene seguramente que hacer su propia consulta. Se han dicho muchas mentiras a propósito de esto, de las cosas que nos pueden producir, porque hay quienes anuncian que este fenómeno, una vez producido, se va a ir, pero va a volver, se va a repetir, salvo que el hombre cambie su conducta con la naturaleza. Yo no diría mentira, sino que la información ha sido muy parcial. No se han dado suficientes explicaciones quizá de los motivos y eso ha intranquilizado un poco a la población. Las recomendaciones han demorado un poco también y eso, bueno, genera cierto pánico en las personas. Yo diría que el manejo de la información no ha sido el suficiente ni oportuno y entonces, bueno, Claro. se generan. Y en referencia a eso, ¿cuán importante es la información cuando hablamos de nutrición? Porque somos las personas las que tomamos decisiones. Claro. Exacto, sin duda que es muy importante, al igual que en múltiples ámbitos de la vida, y por eso nosotros siempre insistimos en esto de consultar a los especialistas y, bueno, en este caso a los licenciados en nutrición, en el entendido de que cuando se realizan recomendaciones a nivel poblacional, después, bueno, es cada habitante el que lo termina llevando a su casa en su realidad y que a veces las recomendaciones se pueden cumplir o no, y ahí en la conversación con el especialista será que encontrarán un término medio entre lo que se recomienda, mi realidad y lo que puedo hacer, porque tampoco no es todo cuestión de cantidades, sino que también en torno a la alimentación hay muchos factores culturales, sociales que terminan incidiendo y hay que considerarlos. Vamos a lo práctico. Se dice 2 litros de agua por persona, Sí. pero eso no es exacto. No. Hay quienes toman más, Exacto. yo. Bien. Hay quienes Muy toman bien, menos, Jorge. hay quienes toman Bien, menos. bien. ¿Qué hacemos? ¿Cuánta agua debemos consumir? Bueno, y eso dependerá, entonces, como 2 litros se suele decir como una cuestión general, ¿no? Pero eso Claro. dependerá de cada persona, porque pensemos que el agua participa en múltiples procesos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahí dependerá desde el nivel de actividad física que tenemos, desde la temperatura del medio en el que estamos, es decir, no se puede dar ciertas cantidades específicas para cada una de las personas, pero bueno, dependerá de cada uno y de sus actividades. Justamente en referencia a la hidratación, parece que se plantea como una falsa dicotomía, ¿no? Entre tomo el agua de OCE que capaz me puede hacer mal o no me hidrato. En ese enfrentamiento de qué hacer, ¿ustedes qué recomiendan a aquellas personas que obviamente tal vez no puedan comprar el agua embotellada? No, bueno, en ese caso mantener la hidratación es un factor fundamental, así que ahí, y la hidratación
optando siempre por bebidas que no tengan agregados de azúcar, colorantes y demás. Tratar de optar, bueno, en el caso del agua de OCE, si no hay otro remedio de poder acceder a otro tipo de agua, siempre vamos a preferir el agua natural y saborizadas naturalmente, pero no consumir refrescos u otras bebidas para sustituirlo, pero mantener la hidratación es fundamental. No a las bebidas gaseosas. Y no, nuestra guía alimentaria recomienda evitar el consumo de estos productos que seguramente el público los ya conozca como los productos ultraprocesados, que son aquellos que tienen elevado, por ejemplo, en el caso de las gaseosas, azúcar, contenido de azúcar, y bueno, eso termina repercutiendo en otras cuestiones como el aumento de peso, y ustedes saben que en nuestra población esa es una problemática muy importante. Claro, en el mundo, Exacto. a pesar de la pobreza que hay en el mundo, se da esa contradicción. Perdón, Maggie, pero quería decirle una cosa, quería agregar una cosa de esta pregunta. Hay refrescos que dicen sin azúcar. Bien, bueno, el consumo de edulcorantes también está desaconsejado, entonces por eso el Ministerio de Salud Pública ha establecido como recomendación para la población el evitar el consumo de estas bebidas. Claro. Bien. Una de las cosas que ha transformado la industria de la alimentación en nuestro país son los octógonos, ¿no? Se ha hablado mucho, no vamos a entrar en ese tema, pero ¿deberían los fabricantes uruguayos que utilicen para el procesamiento de estos alimentos agua de OCE alertarlo hoy, tal vez en una etiqueta, en el cambio, digamos, de su presentación, siendo que están utilizando un agua diferente de lo que tal vez se planteó en algún momento en el empaquetado? Bueno, ahí yo creo que implementar una medida de ese tipo no podría ser efectivo ahora en el corto plazo, o sea, como llevar adelante. Y ahí lo que hay que también tener en cuenta, y un poco para tranquilidad de la población, es que el agua de OCE hoy no cumple con los criterios de agua potable porque hay ciertos parámetros que no cumple, entre ellos la aceptación, que es una cuestión importante en el agua potable, no cumple con los límites máximos establecidos de sodio, de cloruros, pero no me va a perjudicar en el tiempo inmediato, es decir, no tiene organismos que me puedan perjudicar la salud, así que yo creo que en ese sentido no sería como en este momento quizá eso hoy, vamos a lo que hablamos del comienzo, Sí. y no sabemos cuánto esto se podría extender, ¿no? Sí, bueno, y ahí Tendríamos habría que ver verlo. qué tipo de industria, bueno, procesos, sería como una conversación que desde como tú decías hoy, desde los tomadores de decisión de políticas establecer. El mate, el té, el café, ¿qué hacemos? Lo hervimos, agua hervida. Uno supone que tiene que ser agua curada, ¿o no? Bueno, es que el tema de hervir el agua no le va a quitar la cantidad de sodio. Entonces, bueno, y como ya seguramente muchos hayan escuchado, está el mate, los que tomamos mate sentimos un sabor distinto al utilizar el agua. Por más que se hierva el agua en nuestros domicilios, va a seguir teniendo la misma cantidad de sodio y bueno, ahí será cuestión de cómo cada uno acepta tomar el mate o el té o el café con esa agua. Ahora, ¿cuánto afecta a nuestra salud eso? Si no tenemos un problema, una patología, Sí. en el tiempo inmediato no nos afectaría. A larguísimo plazo podría producirse alguna alteración de salud, pero si no tengo una patología de base, no tendría. Licenciada, bien cortito tenemos que cerrar, pero ¿qué pasa con los niños? Porque hablamos mucho de los hipertensos, pero ellos no toman la decisión de qué comer y qué no comer. Bueno, los niños, ahí nosotros hemos posicionado el tema y es, en el caso de aquellos que están siendo alimentados con preparados, lo que las personas comúnmente conocen fórmulas, ahí sí la recomendación es bien clara de que se utilice agua mineral y ahí estamos alertando en el que sea mineral. ¿Con o sin gas? No, sin gas. Sin gas. Y no mineralizada, que sea agua mineral. En ese sentido, ¿hay diferencias entre las distintas marcas de Hay agua? algunas que usan agua de OCE. Por eso esa sería el agua mineralizada. Las minerales son aguas que provienen de yacimientos naturales y que no son agua potable extraída, por ejemplo, de OCE. Lo dice la etiqueta entonces. El agua, el contenido de sodio no necesariamente porque no es obligatorio que se informe, pero que si es mineral, mineralizada, sí se aclara. Bien. Y bueno, y controlar en los niños también el tema del consumo de sodio, que es muy importante por la otra vía que ingresa al organismo, que es por los alimentos. Así que evitar agregar sal y consumir productos que tengan mucho contenido de sal. Bien, somos agua, ¿verdad? Sin duda. Ha sido muy... Y nos excedemos con la sal. Exactamente, sí. Ha sido realmente muy útil escucharla.
y le agradecemos que se haya acercado hasta nosotros para tener estas indicaciones que son realmente orientaciones importantes. Bueno, los agradecidos somos nosotros, desde la Universidad de la República siempre estamos dispuestos a colaborar en estas situaciones, como ya se ha dado cuenta, por ejemplo, durante la pandemia, así que bueno, siempre dispuestos. Gracias. Muchas gracias. Señores, viene eso que es tan especial, el ruido de un tren que va por las vías. Realmente es inigualable. Viene, ¿saben?, con el informe de Diego Sass. ¿Han hecho algún tipo de estudio de impacto de cuando pasa el tren, de cómo puede eventualmente afectar el lucimiento de la casa? Vinieron inspectores del Ministerio de Transporte antes de empezar y vieron la casa y bueno, no, que la casa estaba bien, que como que seguimos adelante, viendo a ver la posibilidad de hacer un reclamo por como un recurso de amparo, ¿no? Bien, lo conversamos al inicio del programa. Vamos a meternos con el proyecto del Ferrocarril Central, un proyecto que viene anexado a la instalación de la planta de UPM en el centro del país, la segunda planta de UPM. Este proyecto básicamente lo que hace es reconstruir parte de la línea que va desde Rivera hasta Montevideo, más precisamente el tramo que va de Paso de los Toros, Tacuarembó, hasta el puerto de la capital. Estamos hablando de una vía que va a sacar desde la planta de UPM cerca de 2 millones de toneladas de celulosa por año y atraviesa varios departamentos, ¿no? Obviamente que eso conlleva polémicas, discusiones, tensiones con los vecinos que viven al costado de la vía por donde va a pasar el tren de UPM, y no solamente el tren de UPM, porque se planificó que también pueda tener cargas de otras empresas que quieran utilizar esa vía. Por un lado, los beneficios, obviamente trae mucha mano de obra, se habla de 1.800 personas que fueron empleadas directamente y 2.800 personas que indirectamente también recibieron trabajo, pero también trae aparejado discusiones desde el año en que se decidió su construcción. Por ejemplo, la inversión que tiene que hacer el Estado, cerca de 2.000 millones de dólares, bueno, pero era una de las condiciones que ponía UPM para instalarse en el Río Negro. Y por otro lado también las consecuencias que podía tener en los vecinos, ¿no? Los vecinos que viven al lado de la vía, que están acostumbrados a que pase un tren, pero no uno de estas características y tampoco la obra que se venía, ¿no? Al punto que se juntaron vecinos de varios departamentos para tratar de desviar el trazado del tren y que no pasara por sus casas. Incluso se llegó a impulsar una consulta popular que naufragó, una consulta, recordarán que tuvo como uno de sus impulsores a el diputado Eduardo Lust. La obra está en pleno andamiaje, de hecho se planificó para que terminara sobre el fin de este año y ya está teniendo consecuencias en los vecinos que alertaban en su momento de lo que podía pasar. Nos fuimos a un lugar puntual que es en el Paso Molino, en Montevideo, India Muerta y La Vía. Ahí vive Mónica Torres con su familia y ella históricamente ha convivido con el tren, pero nunca tuvo que convivir con una obra de estas dimensiones y tampoco con lo que va a ser este nuevo tren. Ella nos contó su problemática y también los reclamos que ha hecho que no han tenido digamos, buen final. Lo vamos a ver. Bueno, Mónica, estamos en India Muerta y La Vía, o sea, Sí, tu La historia, Vía. has vivido acá hace mucho tiempo. ¿Cuándo arrancaron estas obras y cómo te ha afectado a vos en particular? Bueno, las obras arrancaron poner en el 2000, acá en esta parte de acá en el 2019, porque primero empezaron en Capurro. Y bueno, acá empezaron sacando todo este armazón que había de los rieles antiguos hace 180 años que pusieron los ingleses. Y bueno, hicieron un tremendo pozo ahí, viste que yo te conté que había una piscina en verano, bueno, está. Yo llamé al consorcio, vinieron a vaciarla, pero seguro el agua toda esta se fue filtrando para los cimientos, ¿viste? Y bueno, y el ruido tremendo. Me acuerdo que un día estábamos almorzando con mis nietos en la cocina y vos, por la ventana yo veía el brazo de la grúa, ¿viste? Y ellos me dijeron, la abuela, vamos para el comedor, dice, porque a nosotros nos asusta esto. Yo digo, mal movimiento. A ver, mira todo.
porque mi cocina mía está pegada a la vía. Claro, ahí va, porque ahora estamos en la entrada de tu casa, pero del lado de atrás, digamos, es por donde pasaba la vía y va a pasar ahora el ferrocarril central. Pero aparte hay obras nuevas porque tuvieron que renovar el saneamiento, por ejemplo. Claro, ahora están cambiando el cañón saneamiento. Si te parece, para tener una visión más global, nos vamos a la terraza y vamos a ver, por un lado, la obra de saneamiento, pero también lo que es la propia vía. Pasamos. Mónica, tú me contabas que estás acá desde el año 93. Sí. Acá en el 93. El 31 de julio del 93 me Ahí va. mudé. Pasaban trenes de pasajeros y alguno de carga. Sí. 3 o 4 por día. ¿Y cómo era convivir en eso? Porque vos te mudaste sabiendo que pasaba un tren. Sí, por ¿Cómo era supuesto. convivir con ese tren? Al principio no lo sentía como todo, pero después ni te dabas cuenta que pasaba el tren. Ahí está. Y el tren continuó pasando, obviamente bajaron las frecuencias porque el tren... digamos, Sí, después iba a ya viste que los desaparecer. pasajeros, Sí. no hubo más tren de pasajeros. Que el engaño que le hacen a la gente ahora también es que va a haber trenes de pasajeros. Es mentira. No va a haber trenes de pasajeros. Es mentira eso. Seguro que va a haber de carga. ¿De carga? Sí. Los que van con celulosa y los que vienen con químicos para la planta. Y decime, cuando arrancó la obra, ¿alguien te contactó a vos para explicarte cuáles eran las características, cuáles eran los reparos que eventualmente tenían ustedes como vecinos? No. Nosotros teníamos, como te comenté, un grupo de No al Tren, que bueno, que ahí nos fuimos interiorizando con abogados, con gente que tuvimos reuniones con el Ministerio de Transporte, que en ese entonces estaba el señor Rossi. Entonces él minimizaba todo. Y me dice, señora, ¿usted no va a comparar los trenes que pasaban con los que van a pasar ahora? Le digo, no, por supuesto que no los voy a comparar, le digo. Porque los trenes pasaban 4 en el día. Ahora van a pasar cada media hora. Y la casa obviamente tenía un valor antes de que arrancara la obra y hoy día tiene otro. Sí. Bajó Sí. $30.000 la 30. casa. ¿Y han hecho algún tipo de estudio de impacto de cuando pase el tren, de cómo puede eventualmente afectar digamos, el cimiento de la casa, las paredes? Vinieron inspectores del Ministerio de Transporte antes de empezar y vieron la casa y bueno, no, que la casa estaba bien, que seguimos adelante. ¿Y hubo algún sondeo para eventualmente expropiar o digamos, nada. pagarles un dinero por las molestias causadas por la obra? Nunca. No. Yo ahora estoy viendo a ver la posibilidad de hacer un reclamo como un recurso de amparo, ¿no? ¿Por qué motivo puntual? Y lo que te expliqué, la ventana de la cocina, Ajá. tiene una luz del marco, se separó del hormigón el marco, ¿Y el piso del comedor? que también tiene ahí. En algún lado vos pisás y sentís que como que el piso de abajo ha cedido, ¿viste? Y los zócalos también se retiraron de la pared. Sí. Ustedes, como decías, estaban nucleados en su momento en una comunidad que era No al Tren, que atravesaba, digamos, hasta la mitad del país, porque era, digamos, todo el trazado del ferrocarril central. Hubo incluso la posibilidad o la búsqueda de una consulta popular que no llegó a buen puerto. Impulsada por Luz. Sí, exactamente, por Luz, que era diputado de Cabildo Abierto para Independiente. Sí, abogado constitucionalista. ¿Y ahora qué pasó con ese grupo? O sea, No, el grupo sigue. No nos reunimos porque evidentemente ya uno, como que te das cuenta que ya es darte contra la realidad, porque Esto no lo va a parar nadie. Sí. acá hay muchos intereses creados. ¿Y quiénes son los interlocutores válidos? O sea, ¿es el Ministerio de Transporte, es el consorcio encargado de la construcción de... Ahora el consorcio. Acá han venido, vino una muchacha, Gabriela, que es amorosa, porque a mí el muro ese también como que se dio a la tierra, ¿viste? El muro de atrás, del fondo. Y ellos le dijeron que iban a hacer toda una viga ahí abajo, ¿viste? Pero no la han hecho hasta ahora. Este muro del otro lado, como que en la parte de abajo, está toda descubierta. Ah, mirá. Sí, Bien. sí. Por acá va a pasar el tren y la idea es que van a poner un muro eventualmente para no verlo y para digamos, también para amortiguar, Sí, supuestamente. el ruido, sí, supuestamente. ¿Te das cuenta? Vos convivís diariamente con los obreros, ¿ellos qué te dicen? No, ellos, buen día y buenas tardes, nada más. Nada más. A veces salgo a echarlos a hongar porque me dejan, ¿viste? Las bandejas de comida, todo ahí en la puerta. Sí. Pero Pero obviamente ellos la tampoco son gente los está responsables. trabajando, ¿no? ¿Ellos qué culpa tienen? ¿Y el municipio? Y el municipio ausente completamente.
Qué bueno el trabajo realmente, Diego, porque visualmente nos da una problemática que es transmitida precisamente por tu entrevistada, ¿no? Claro, a ver, tenemos un proyecto macro muy grande, muchos millones de dólares, mucha gente trabajando, pero también los problemas micro, ¿no?, que genera a su vez un proyecto de estas características. Quiero decir simplemente que hablé con el consorcio encargado del desarrollo de esta obra, sobre todo para preguntarles sobre cómo canalizan, por ejemplo, las quejas de los vecinos por donde pasa el tren y ese tipo de preguntas. Y me dijeron que desde el Vamos habían organizado y desarrollado una serie de charlas informativas con los vecinos de varias localidades, como para informarles de las características de la obra, lo que eventualmente podía pasar, y después desarrollaron los diálogos locales, que era también recibir de las poblaciones locales, bueno, sus inquietudes, y a partir de ahí tratar de resolverlas. Porque es verdad, es una obra de este porte, te genera innumerable cantidad de problemas. Y después finalmente tiene un plan de relacionamiento comunitario, o sea, los casos de Mónica, pero otros casos también, bueno, tienen un lugar por donde se puede canalizar y ver de eventualmente llegar a una solución. El tema es la espalda para la respuesta, justamente. Claro, pues son muchos, ¿viste? Ellos, así como, digamos, el consorcio tiene su unidad, digamos, desde los vecinos también se juntaron y se plantaron fuerte, pero la obra avanzó y ahora, por ejemplo, decía Mónica, va a presentar un recurso de amparo para dar de qué forma le solucionan, por ejemplo, las roturas que ella entiende le generó la obra, ¿no? Claro, pero por ejemplo, cómo baja el valor de esa casa. Claro, ella decía, le bajó en 30.000 dólares. Eso no se puede arreglar. No, bueno. La ventana o otras cuestiones capaz que puede haber una solución, claro, pero eso no tiene solución. Ahí hay un diálogo permanente, según dicen desde el consorcio, tiene incluso un teléfono, ¿no?, que es el 096-072-075 para los vecinos que entienden se ven afectados por esta obra. Hay algo adicional, perdón, pero 30 segundos nada más, que es concretamente cuando baja la barrera y pasa un tren con muchos vagones. Sí. Es el tránsito. Es decir, la cola de los coches se extiende muchísimo y muchas veces llega a obstruir a Graciada. Por lo menos eso pasaba en el pasado, a mí me consta. Señores, Alfonso Leza nos mira a todos, porque nosotros también estamos en la actualidad y vivimos en este país. Yo siempre pienso en otras ciudades cuando hay trenes urbanos que van por arriba, zumbando las casas, o las autopistas en Buenos Aires. Sí, Manhattan. Esa gente la debe pasar fea también, ¿no? Porque también de un día a otro le construyeron. Bueno, muchas historias me vinieron de trenes, algún día las haremos. Pero vamos a repasar o volver a encarar el tema del que hablábamos al comienzo del programa y que habíamos analizado el martes, al comienzo de esta temporada, que tenía que ver con la crisis que había afrontado el gobierno de coalición con el choque, con Cabildo Abierto y en particular con Manini y Ríos. Habíamos hecho un análisis del tema general y habíamos llegado al planteo de que, bueno, uno de los temas, y no lo habíamos desarrollado, que puso sobre la mesa este tema central, y también para el futuro, este conflicto, es cuál es el mejor modo de conducir un gobierno y sobre todo una coalición, y más una coalición de este tipo, sobre la que no hay experiencia en Uruguay, de 5 partidos, 4 con representación parlamentaria o 5, según como se lo mire. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Mano a mano con cada uno de los miembros o poner en funcionamiento algún tipo de institucionalidad o de órgano que reúna al presidente y a los líderes al más alto nivel u a otros dirigentes del más alto nivel? Sin olvidar que el presidente existe. Por supuesto. Y es el número 1. Eso sin ninguna duda. El tema es, lo acusó Manini Ríos lo acusó de actuar de manera individualista y presidencialista. Habría que ver qué quiso decir con presidencialista, pero bueno, tendríamos que entrar en disquisiciones constitucionales sobre cuáles son los alcances, pero en general las constituciones del Uruguay a lo largo de toda su historia le han dado mucho poder al presidente de la República. Ya siempre se dice que el régimen uruguayo es semiparlamentario o semipresidencial, pero con poderes importantes, que de alguna manera fueron reforzados en las últimas 2 reformas constitucionales que existen en Uruguay. Es decir, como vos decís, Jorge, hay un presidente. Eso es indudable. Manini lo cuestionó al presidente de la República porque, claro, el presidente ha optado por una de esas alternativas, que es el mano a mano. Vamos a ver, existe un nivel natural
ya de coordinación, que es a nivel parlamentario. De eso casi no se habla, pero eso existe. Es decir, las bancadas coordinan. Quien ha cubierto Parlamento, quien ha estado en Parlamento, sabe todo lo que se cocina fuera de sala. O sea, el ambulatorio, los corredores. Sí, el templo. Es un gran... Sí, está cerrado ahora. Los baños. Sí. A veces son lugares de coordinación. Es decir, hay una coordinación que ya existe a nivel parlamentario. Pero tanto desde el comienzo de la gestión, tanto del Cabildo Abierto como incluso del Partido Colorado, se reclamó al presidente esa instancia. Una paradoja respecto a esto. En una de esas instancias que sí existió, una cumbre entre el presidente y los líderes, fue para aprobar la reforma de la Seguridad Social el año pasado. Es cierto. Se hizo eso. Y después que funcionó y se acordó, el propio Cabildo, que es el que reclama eso, salió a hacer reclamos por fuera de lo que se había acordado. Es decir, que tampoco una coordinación de este tipo parece asegurar el funcionamiento fluido. Uno podría preguntarse por qué es esto, ¿no? ¿Por qué el presidente ha elegido lo que ha elegido? Es decir, por ahora el mano a mano, con algunas excepciones como la que recién marcábamos, ir negociando con cada uno de los socios. Y la respuesta está de un modo dada por la vía de los hechos, por todo lo que ha ocurrido desde el año 85 hasta ahora, en todas las presidencias de todos los gobiernos. La búsqueda de eficiencia. Es decir, la búsqueda de eficiencia, de no estar negociando y hablando todo. Vamos a algunos ejemplos rápidos, que empiezan con el propio Tabaré Vázquez cuando fue intendente, no cuando fue presidente. Cuando fue intendente, claramente creo que alguna vez lo hemos dicho acá, tomó distancia de la orgánica de manera explícita y dijo que él era intendente, y lo justificó, era intendente de todos los montevideanos, no solo de los del Frente. Por tanto, sus decisiones no pasaban ni por la mesa política, ni por el plenario, directamente tomaba decisiones y las ejecutaba. No tenía que explicar nada a nadie. Sabía, y por eso lo hizo, que la primera administración del Frente de Montevideo era fundamental para el futuro electoral del Frente y para él mismo. Y por tanto se guió por dos o tres temas. Uno era la búsqueda de eficiencia, para lo cual necesitaba tomar distancia de la orgánica frentista, un discurso moderado, habló mucho hacia los militares, hacia los bancos, bueno, en fin, y una relación muy fluida, este es un tema de con el presidente de la calle Herrera, porque tenían que convivir un gobierno liberal a nivel nacional con un gobierno de izquierda a nivel municipal, y muchas veces no solo tuvieron una excelente relación, sino que muchas veces dialogaron en reserva o en secreto. Pero todo eso no le pedía permiso a nadie. Es decir, tomaba ese camino más corto y más ejecutivo. En su primera presidencia, ¿qué hizo Vázquez? También lo hemos hablado. Creó un Consejo de Ministros en el que estaban todos los líderes de todos los partidos. Los tenía reunidos alrededor. Por lo tanto, cuando él hablaba en el Consejo de Ministros y tomaba una decisión, suponía que ya la habían aprobado todos los partidos. Sí. Ni plenario, ni mesa política. Mujica se vio mucho más atado a la orgánica y por tanto el proceso de toma de decisiones, pues este es lo que está en el fondo de la cosa, fue notoriamente más engorroso. Tenía que ver con su discurso también, ¿no? También tenía que ver con su discurso y con su forma de actuar, ¿no? Sanguinetti también muchas veces actuó de este modo por fuera de la orgánica partidaria y tú recordarás, Jorge, que estábamos en esa época, que era cuestionado, se decía dentro del partido que no hacía funcionar la convención ni el CEN. Me acuerdo que Ope Pasquera, uno de los más críticos. Se encuentra con Jorge Valle, le cortó el brazo Jorge Valle en un episodio que tenía que ver con la interna, ¿no? Exactamente. Bueno, fue en tu programa que sí, exacto. Iba por Francia. Nacieron las famosas caricaturas de Aroxa, ¿no? Lo mismo hicieron los distintos presidentes para no seguir repasando y no sacar espacio para lo que viene. Ahora, el modo de dirigir la coalición ha quedado, o de dirigir el gobierno ha quedado de vuelta en cuestión. Y uno piensa que quizás por el modo de dirigir, pero por las consecuencias de eso sí han quedado heridas razonables
que habrá que ver qué profundas son y cómo se administran hacia el futuro. Eso es lo más clave. Pero la pregunta queda pendiente, sobre todo en los tiempos electorales. De esto hablamos el otro día, tiempo preelectoral. Los tiempos políticos cambian. El presidente tuvo un modo de conducir hasta ahora. Sí. Ahora empieza otro tiempo político. Entonces, ¿qué es lo más efectivo y lo mejor según la perspectiva del presidente? ¿El mano a mano o constituir realmente algún tipo de coordinación al más alto nivel? Para ir terminando, el complejo proceso de negociación que implicó, sobre todo en Cabildo Abierto y después con el Partido Colorado, la reforma de la Seguridad Social fue una luz amarilla que se prendió para el gobierno, para el presidente, respecto a este modo de manejar las cosas. Aunque a veces tenga que rebajarse la leche con agua, ahora es más complicado. Sí. Es más complicado. La pregunta que queda pendiente es qué camino va a tomar el presidente de la República ahora. ¿Va a mantenerse en la postura que hizo hasta ahora o va a cambiar? Obviamente lo vamos a ver en la medida que transcurra el tiempo, pero su decisión, la decisión que tome, puede resultar absolutamente clave para su propio éxito. Señores, piensen en lo que dijo Alfonso. Señores, nos vamos a un tema que preocupa a los uruguayos y que preocupa en el mundo. Violencia y abuso de niños y adolescentes. Diego y Maggie se van a encargar precisamente con dos especialistas de ocuparse de este tema. En un instante. Seguimos haciendo periodistas y es momento de poner sobre la mesa un tema verdaderamente importante y lamentablemente muy actual: la violencia y el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y para conversar sobre esto estamos con dos especialistas: Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, y con Magdalena García, ella psiquiatra especialista en violencia intrafamiliar y psicotraumatología. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirlas. Bien, capaz, Solari, arranco por la unidad para tener un poco un estado de situación, ¿no? Leí por ahí que más de la mitad de los atendidos en la unidad sufrieron agresiones sexuales. Si es así, y si podemos desagregar por tipos de agresiones, ¿qué tipo de casos son los más frecuentes? La unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía surge a partir del Código del Proceso Penal y la reforma que establece que las víctimas tienen un repertorio de derechos cuando acceden a la justicia penal. Y en ese sentido la unidad de víctimas atiende a las víctimas de todos los delitos, eso me parece importante subrayarlo. Víctimas de homicidio, de rapiña, de copamiento, de todos los delitos que están en investigación. ¿Por qué hay un porcentaje muy importante de víctimas de delitos sexuales? Porque son aquellas víctimas más vulnerables que los equipos fiscales, cuando empiezan a investigar, dan cuenta a la unidad de víctimas para que realice un acompañamiento, para que sostengan el acceso a la justicia, porque el sistema de justicia en sí tiene prácticas, más allá de los derechos que se han avanzado y más allá de la buena voluntad de todos los operadores, que tienden a revictimizar y a que la víctima se repliegue. En ese sentido, la pregunta que tú haces, el tipo de agresiones tiene que ver el colectivo de las víctimas de violencia sexual. En la mayoría, en un 80 y algo %, son mujeres, pero en general un 70 y pico % son niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que básicamente estas investigaciones de delitos sexuales se refieren a menores de 18 años, niñas, niños y adolescentes. El 90 y pico % los ofensores son hombres de mediana edad y en general son personas del entorno cercano de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque la propia dinámica de la violencia sexual no es un acto de agresión como a veces pensamos que sí puede ser una agresión sexual en la calle, por ejemplo, con una agresión de
algo físico, ¿no? Inmediato. En realidad el abuso sexual y la violencia sexual intrafamiliar, el propio proceso es un proceso de acercamiento sistemático, de confianza con la otra persona, en silencio. Sostenido, en ese silencio de hacer de cuenta como que no pasó, ¿no? En esto de relatos de adolescentes y de niños, de situaciones que pasaron con tíos, con hermanos, con padres, con padrastros, a veces en la misma casa donde estaban otros familiares, ¿no? A veces donde esos otros familiares estaban en otros espacios. Entonces, ese sentido de la ambivalencia que tiene ese proceso es lo que también dificulta y genera un daño en estas víctimas que les hace más difícil sostener el proceso de la denuncia y del proceso de acceso a la justicia. Esto que Mariela describe, me imagino, requiere un despliegue técnico a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de minoridad, en muchos de esos casos por personas de su ámbito privado, que se prolongan el tiempo. ¿Cómo está el sistema? ¿Qué capacidad tiene el sistema para desplegar justamente las herramientas a la altura de las circunstancias de este dolor, de este daño para estos niños y adolescentes? Bueno, desde la existencia de CIPIAF, creado informalmente en el año 2007 y formalizado a partir de la aprobación de la Ley 19.747 en el 2019, el Sistema Integral de Protección a la Infancia promueve la participación de todos los actores de la comunidad en la detección y el abordaje de las situaciones de violencia, muy especialmente abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, se viene desde hace largo tiempo, ¿no?, capacitando a docentes, educadores, poder judicial, efectores de salud pública y privada, para poder afinar oídos, detección de sintomatología, poder coordinar los distintos sectores que están en contacto con ese niño, esa niña o ese adolescente, para poder llegar así a un abordaje, como lo llamamos, integral y sistémico, ¿no? Evidentemente hay lugares más fortalecidos, lugares menos fortalecidos. Apuntamos ahora con mucho énfasis no solamente a la detección, que sin duda es muy importante, pero también a la reparación del daño, ¿no? Que sabemos que cuanto antes intervengamos es mejor. Entonces, ese movimiento hacia generar espacios interdisciplinarios y también interinstitucionales, por ejemplo, los que llamamos dispositivos de reparación del daño, que se crean a partir de CIPIAF, y sus integrantes tienen equipo integrado por psicólogos de primaria, médico de familia de ACE, otro psicólogo de la Intendencia, trabajador social de MIDES. O sea, cada sector que integra CIPIAF, el Sistema Integral de Protección, aporta a ese equipo interdisciplinario para poder capacitarse y trabajar en reparación del daño, ¿no? Y en el caso están los testigos también, ¿no? Niños, niñas hay muchas veces. ¿Cómo se hace el abordaje ahí, ¿no? Ante, digamos, porque no sé si cuánto vale su testimonio, por ejemplo, y en todo caso también cómo se aborda el haber presenciado situaciones tan traumáticas que están muchas veces en el entorno de su familia. En realidad, en los casos de violencia sexual hay muy pocos testigos. En realidad son situaciones que se dan en la intimidad, que el ofensor busca que se dé en un lugar o en espacios donde no existan testigos. Hemos tenido pocos casos en los que hermanos o primos han presenciado algún hecho y es el testimonio de un niño. En realidad, lo que tiene que ver con la valoración de la prueba, eso lo hace cada equipo fiscal, pero en los delitos sexuales, justamente hace poco hicimos una publicación con 103 sentencias que hubo de condenas en juicio oral y público en casos de violencia sexual, y bueno, justamente para aportar en esto de lo que es la valoración de la prueba, donde en una situación de violencia sexual se requiere informes técnicos, como decías tú, que tienen que ver con a veces pericias psicológicas, que tienen que ver con testimonios de técnicos que escucharon el relato de los niños, con testimonios de familiares cercanos que escucharon o que los niños por primera vez dijeron, o la adolescente. Y acá me parece que también hay que hacer, tú recién preguntabas qué pasa con el sistema, ¿no? Yo creo que en este tema hay que subrayar dos niveles de intervención. Uno que tiene que ver con el sistema, con la política pública, con el Estado, y otro que tiene que ver con el entorno inmediato de los niños, las niñas y los adolescentes.
hay muchos de estos casos que los adolescentes lo logran develar algo que pasó hace tiempo atrás, porque alguien del entorno familiar advirtió que su sufrimiento tenía que ver con algo que le podría estar pasando y que no se animaba a decirlo. Cuando digo su sufrimiento, los adolescentes pueden manifestar su sufrimiento de muchas razones y de muchas formas, y ahí Magdalena puede explicarlo mucho mejor que yo, pero a veces una crisis de angustia, una crisis de llanto, algunas situaciones que a veces la familia le da una explicación y que el adolescente no puede decir qué es lo que le pasó porque en ese momento no le sale cómo decirlo, ¿no? Porque intentó que eso que es tan doloroso para poder vivir, lo guardó en alguna parte de su cerebro y su corazón para poder seguir teniendo una vida de adolescente y de niño. Claro, Entonces, pero para eso se necesita un sistema preparado sí, y con perspectiva también. de género. Sí. Porque tanto la educación como la salud o todo el sistema público, o a veces también puede ser privado, que trabaja con ese niño y ese adolescente, si no tiene la preparación para detectarlo, a veces dejarlo en manos de familia. Cuando ahí está la violencia, es un problema. Sí, ahí creo que dos cosas bien importantes. Cuando digo que son los dos sistemas, son en conjunto. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si el entorno inmediato no genera un espacio habilitador para que el niño lo pueda decir y que después que lo dice tenga un sistema que da respuesta, nos quedamos chuecos. Pero si tengo un sistema que da respuesta, pero la familia lo que hace es silenciar lo que pasó y decir, no, te habrás confundido, no puede ser, viste que él siempre viene acá a casa, que es amigo de todos nosotros, ¿cómo tu padrino va a hacer eso? ¿Cómo tu abuelo? Estás loca, mirá lo que estás diciendo, ¿no? Y lo silencia, no hay sistema que funcione con que esto no me genere un sostén y un apoyo. Y en el sistema, esto que tú planteas de que tiene que haber una perspectiva de género y generaciones que ponga el foco en los niños, me parece que ahí también es importante subrayar dos cosas. Una, que se trata de cumplir con una normativa nacional y con estándares internacionales de derechos humanos. No se trata de que a mí me guste más o menos la perspectiva de género. Hoy tenemos leyes que mandatan a que tenemos que aplicar determinadas acciones que tienen que ver y que están centradas en la perspectiva de género y generaciones. Y lo otro es que muchas veces, sobre todo se piensa, bueno, esto va a favor de unos y en contra de otros. En mi caso, que me toca trabajar en la unidad de víctimas y con las víctimas, obviamente nadie quiere que una persona sea imputada por un delito si es inocente. Entonces, lo que tenemos que garantizar, el sistema de garantías tiene que ser para el imputado y tutelar los derechos de las víctimas. Ese equilibrio tiene que estar. No podemos avasallar tampoco los derechos que tienen las víctimas, los pocos que hemos conseguido en un sistema penal que, si bien la víctima no tiene la posibilidad de ser querellante, sí tiene un marco normativo que le permite atravesar el sistema penal con determinadas protecciones que hacen que lo pueda sostener. Si no, hoy no tendríamos el número de condenas que tenemos porque no se puede sostener. García, ¿cómo se trabaja con los niños y niñas cuando el agresor es del entorno de la familia? Y obviamente hay sentimientos afectivos hacia esa persona y por otro lado hay un abuso, ¿no? Y hay una delgada línea, me imagino ahí, digamos, para plantearle a un niño una situación muy compleja en donde se mezclan esas dos cosas. Sí. Es exactamente así, ¿no? Genera muchísima ambivalencia que quien te tiene que cuidar y a quien querés y con quien estás unido en un vínculo afectivo, te des cuenta que lo que está haciendo contigo te daña, ¿no? Y digo te des cuenta porque, como decías, Mariela, en general por la dinámica en que tiene, de la forma, dinámica decimos a la forma en que funciona el abuso sexual intrafamiliar, que es el más frecuente, ¿no? 90 y pico % de situaciones son en el ámbito intrafamiliar, en todas las familias, hasta en las mejores familias decimos, ¿no? No discrimina nivel socioeconómico ni cultural, entonces, que lo que vuelve todavía más difícil, ¿no? A un niño cuyo padre es un profesional, o su tío o su abuelo, y trabaja de pronto ayudando a las personas, y que todo el mundo dice qué bueno que es, entonces este juego a que me está invitando, que a mí no me gusta, o que ahora no me gusta, antes capaz que me gustaba, pero ahora no, en ese proceso de irse dando cuenta de que estos contactos sexuales abusivos no son un juego, que le molestan, que lo perturban, que sus amigos no juegan a lo mismo, que hay algo distinto y que yo no puedo
saber qué es, porque se genera esa enorme confusión también en el psiquismo del niño. Venimos diseñados biológicamente para entregarnos a pie juntillas por ese vínculo que llamamos vínculo de apego a nuestros cuidadores primarios. Entonces, el abuso sexual traiciona esa confianza absoluta que está biológicamente determinada, ¿no? Es como una doble traición. Justamente en referencia a este tema, hoy el presidente Luis Lacalle Pou, ante la pregunta de los periodistas sobre cuál era su opinión o su mirada sobre las nuevas denuncias que tiene el senador Penades de abuso sexual, que reiteramos, son denuncias y la justicia está investigando y es la justicia la que va a hablar y va a determinar qué es lo que sucedió. Dijo que era su amigo, que lo había mirado a la cara, que le había dicho que él no lo había hecho, que era mentira, que lo conocía hace 30 años, que sería un mal amigo si no le creería. Más allá del caso del presidente, la investidura que tiene el presidente, es una situación a la que muchos de nosotros nos podemos enfrentar, porque como decimos, los abusadores están entre nosotros. ¿Cómo debemos pararnos en ese a veces enfrentamiento que hay entre creerle a la víctima y esperar que la justicia hable? ¿Cómo nos podemos parar de la forma más sana? Creo que es importantísima la pregunta que haces. Esto que dije justamente previamente, que expresa la doctora Irene Intevi en esa obra que fue una bomba en el Río de la Plata en el 90, cuando salió, que el abuso sexual tiene lugar hasta en las mejores familias. Y eso es extremadamente doloroso, porque puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu tío. Y asumir, pero él no tiene nada, él es sano, él es bueno, pero puede estar abusando sexualmente de todas maneras. Porque no existe una patología psiquiátrica asociada al abuso sexual, que es otra, en el imaginario es el loco, y no. Son mecanismos bastante complejos, pero en realidad también a veces en las audiencias los abogados defensores de la persona que abusó nos muestran un estudio psicológico, que si acá dice que esta persona tiene un examen psicológico normal, un estudio psicológico normal. No es posible, ni por la negativa, ni sacar un informe que diga esta persona no tiene un perfil de persona que abuse, ni esta persona abusó por un estudio psicológico, ¿no? Entonces, en el compás de espera, uno tiene que saber qué puede ser. ¿Qué puede ser? Que sea mi amigo, que lo conozca hace mucho tiempo, que me sienta profundamente dolorido por lo que ha sucedido, que me sienta decepcionado, no quiere decir que esa persona no haya sido posible que haya abusado sexualmente de niños y adolescentes. Bien. Y mientras tanto también robustecer la justicia, ¿no? Para que estas respuestas sean más rápidas y con más garantías. Por supuesto. En 10 segundos, Solari, la mayor parte del trabajo es para aguantar la frustración que tienen, digamos, las víctimas por el largo proceso que se da, ¿no? ¿Qué se necesita para que eso no sea una realidad, ¿no? Que los procesos sean más cortos y que esa frustración tampoco En 10 segundos es un enorme desafío. Sí. No, en realidad algo que subrayamos muy seguido desde la Fiscalía y desde el sistema de justicia, implementar la reforma procesal penal implica una reestructura institucional que permita a las víctimas desde el acceso seguro a las denuncias, desde contar con una defensa pública más robusta, de que los equipos fiscales tengan la posibilidad de investigar estos delitos que requieren investigarse distinto a otros delitos, que tengan acceso a las pericias con otros tiempos que a veces la sobrecarga que tienen los peritos del ITF hace que demoran. Entonces, muchas veces un proceso de estos demora 2 años. Y yo siempre uso la metáfora de que son 2 años con una nube acá esperando a que algo se resuelva, por más que la víctima declaró una sola vez, pero hasta que esto no se resuelve, hay algo que la víctima, más allá de si hay condena, no hay condena, el monto de la pena, que esto tiene que cerrar, ¿no? Para la familia, para las familias que están involucradas en todo esto. Entonces, creo que robustecer con no solo recursos, sino el diseño institucional y las prácticas del sistema de justicia es algo en lo que hay que seguir trabajando. Muy bien, siempre quedan temas por consultar sobre esta problemática que golpea a nuestra sociedad ya hace tanto tiempo, pero que hoy parece que hablamos más por suerte, la visibilizamos. Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, y Magdalena García, psiquiatra especialista en violencia. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por el espacio. Sapo, ¿nos vamos a una pausa? Sí. Aumentás 40 metros el nivel del mar, quedaría el Cerro Pan de Azúcar, la Cuchilla de Dedo y después todo bajo agua.
80 y pico de colmenas muriéndose por un veneno es doloroso. Y no importa qué químico, sino ver qué tan sano está el ambiente. Si estos temas despiertan tu interés, te invito a que nos acompañes acá, en Canal 5. Chicos, no se pueden quejar, hemos tenido trabajo, ¿eh? De todo un poco. Hemos hablado de Muy todo, variado. conversado y escuchado, fundamentalmente, a gente que nos ha dicho cosas interesantes. La realidad manda, además. Sí, absolutamente. Está caliente la cosa. Está. ¿Nos vamos? Sí, claro. ¿Y volvemos? El martes, ¿no? Feliz Día a todas las madres. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, bien. Muy Yo ya- oportuno. Ya casi que estoy prendiendo la leña. Para las ahí. Sí. Ya organicé todo. Pero vos pedí la el leña. día de la tortuga y también prendés el fuego vos, Alfonso, ¿eh? No te cuesta nada ¿Y prender a el qué hora fuego. es, Alfonso? Al mediodía. Pase coordenada, al grupo coordenada. Total, somos una familia chica, podés ganar. Creo que me voy a dar una vueltita por ahí. Tengo algunas cositas para hacer. Señores, nos vemos el martes, 8:30, aquí en el 5. Gracias por estar.